aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu sabiduría derramándose sobre cada uno de nosotros para que podamos entender lo que tú hoy tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las cartas a Corintios, sobre todo la primera carta de Corintios. La primera carta de Corintios, su autor es el apóstol Pablo. Trata sobre los problemas de la iglesia y soluciones a esos problemas, y se estima que esa carta fue escrita en el 55 al 56 después de Cristo. Corinto era una antigua ciudad griega. En muchos sentidos era, por decirlo, la metrópolis más prominente en los tiempos del apóstol Pablo. Como muchas ciudades, ella prosperaba en esa actualidad. Asimismo, como prosperaba, Corinto tenía intelectuales muy arrogantes, opulencia material y corrupción moral. Abundaban toda clase de pecados en esa ciudad famosa por su sensualidad. Con Priscila y Aquila, eso lo podemos ver en el capítulo 16, versículo 19, y su propio grupo apostólico, lo podemos ver en Hechos, capítulo 18. Pablo fundó la iglesia de Corinto durante su ministerio de 18 meses allí en su segundo viaje de misionero, como lo vimos en Hechos, capítulo 18, con la pastora Rocío. La iglesia estaba compuesta por algunos judíos, pero la mayoría eran conversos no judíos del paganismo. Después de que salió Pablo de Corinto, en la joven iglesia surgieron varios problemas que exigían su autoridad y enseñanza apostólicas por correspondencia y visitas. La primera carta de los Corintios se escribió durante su ministerio de 3 años en Éfeso, como también se vio en Hechos 20 al 31. Hechos 20, versículo 31, en su tercer viaje misionero. Pablo supo en Éfeso todos los problemas pues, que tenía la iglesia de Corinto por medio de cartas y delegaciones que le entregaron, en la que pedían sus instrucciones o su guía sobre diversos asuntos, por lo cual Pablo escribió esta carta en respuesta a los informes y a la misiva de Corinto. El propósito de esta carta está dividido o pensado por Pablo por dos razones principales. La primera es corregir los serios problemas de la iglesia de Corinto que le habían informado que eran desórdenes que los corintios consideraban con ligereza, pero que para Pablo eran pecados graves. Y el segundo, aconsejar e instruir sobre las diferentes preguntas que los corintios le habían hecho por escrito, las cuales incluían asuntos doctrinales, de conducta, pureza personal y de la comunidad. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, total. Sí, Dani. Perfecto. Listo. El conflicto o visión panorámica de la carta trata de la clase de problemas que experimentan las iglesias cuando sus miembros siguen siendo mundanos y no se separan decididamente de la sociedad pagana que los rodea. Eso lo veremos más en 2 de Corintios, que son problemas tales como el divisionismo, la tolerancia de un pecado como el incesto, la inmoralidad sexual en general, los pleitos entre creyentes, el pensamiento humanista, el pensamiento humanista acerca de la verdad apostólica y los diversos conflictos sobre la libertad de los creyentes en Cristo. Pablo instruye también a los corintios acerca de asuntos relacionados con el celibato y el matrimonio, la adoración en la iglesia, incluso la cena del Señor y la colecta para los santos de Jerusalén.
Entre las contribuciones más importantes de Primera de Corintios está la enseñanza de Pablo sobre las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo en los cultos de adoración. Eso lo vamos a ver en los capítulos 12 al 14. Más que ninguna otra parte del Nuevo Testamento, estos capítulos informan sobre el carácter y los componentes de la adoración de la iglesia primitiva, más que todo en el capítulo 14, en los versículos del 26 al 33. Pablo indica que el propósito de Dios para la iglesia incluye una amplia diversidad de manifestaciones del Espíritu que ocurren por medio de creyentes fieles. Hay que hacer ahí no cualquier creyente, sino un creyente que de verdad sea fiel, y personas llamadas a ejercer ciertos ministerios. Es una diversidad dentro de la unidad análoga a las muchas funciones de un cuerpo humano. Eso lo vamos a ver también en el capítulo 12, cómo hace Pablo la comparación entre el ministerio con las funciones o todo el trabajo que hace un cuerpo humano. Al proporcionar directrices para la función de los dones espirituales en la congregación, Pablo hace una distinción esencial entre la edificación individual y colectiva e insiste en que todas las manifestaciones o dones en público deben surgir del amor y existir para la edificación de los creyentes reunidos. Características especiales de la carta. Primera de Corintios tiene 5 características especiales que están desarrolladas como en 2 partes. Y la primera es que la carta se concentra más en los problemas en el Nuevo Testamento. Al tratar los problemas y asuntos diferentes de Corinto, Pablo da principios espirituales claros y constantes, cada uno de los cuales es de aplicación universal para la iglesia. Y la segunda parte es que hay un énfasis global en la unidad de la iglesia local como un cuerpo de Cristo. Este enfoque ocurre en las discusiones acerca de las divisiones, la cena del Señor y los dones espirituales. Asimismo, pues esta carta contiene la enseñanza más extensa del Nuevo Testamento en asuntos importantes como el celibato, matrimonio, segundas nupcias, hablar en lenguas, profecía y dones espirituales en las reuniones de la congregación, el amor cristiano y la resurrección del cuerpo. También proporciona sabiduría valiosa para el cuidado pastoral con relación a la disciplina eclesial. Y por último, recalca la posibilidad de alejarse de la fe para los que persisten en una conducta injusta y no se mantienen firmes en Cristo. ¿Claro hasta ahí? Todo claro. Todo claro. Si alguno igual tiene una pregunta mientras vamos avanzando, puede interrumpir. El contenido de la carta está dividido en 5 partes. Corrección de desórdenes morales y sociales, que va del capítulo 1 al 8. Autoridad apostólica, capítulo 9. Orden de la iglesia, capítulos del 10 al 14. La resurrección, capítulo 15. Y una conclusión, que es el último capítulo, que es el capítulo 16. El día de hoy vamos a estar tocando desde el capítulo 1 al 8. Y ¿qué es la corrección de desórdenes morales y sociales? Y bajo este título pues se van a estudiar los contenidos, que es la introducción, como de la primera parte, que va el capítulo 1, las divisiones, la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, los ministros cristianos y su relación de unos para con otros y hacia los creyentes, capítulos 3 y 4, la inmoralidad, santos en la corte, la santidad del cuerpo y por último, lo concerniente a las comidas ofrecidas a los ídolos, que es el último capítulo de la primera parte.
Entonces, del capítulo 1 al 8, Pablo denuncia las divisiones existentes entre los corintios o los corintos. El espíritu de división casi había destruido el amor cristiano. Los corintos, poseídos de una admiración indebida hacia la dirección humana, se habían alistado a sí mismos bajo los nombres de diferentes ministros, a quienes procuraban establecer unos contra otros como jefes rivales. Algunos admiraban el celo y poder de Pablo, otros veían en el ilustre Apolos al predicador ideal, otros, perteneciendo tal vez al grupo judaizante, tenían a Pedro, el apóstol de los judíos, como el jefe modelo, y otros aún evidentemente desanimados por las discusiones, se titulaban a sí mismos sencillamente seguidores de Cristo. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 12. Es por esto que Pablo dedica una sección bastante larga a una comparación de la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre y la demostración de la incapacidad de este último para revelar las cosas de Dios. Su reprensión y renuncia de la sabiduría y filosofía meramente humanas se comprenderá cuando se toma pues, en consideración que los griegos tenían una profunda admiración hacia el saber y la cultura, y que estaban pues en peligro de reducir el cristianismo a un sistema meramente intelectual, convirtiéndolo así en una de las muchas escuelas de filosofía que existía en su país. Recordemos que los griegos, cuando en los evangelios les escriben a los griegos, lo primero que les dan como el énfasis es que no todo es el saber. Recordemos que los griegos eran más conocidos por todas las escuelas de filosofía y conocimientos que creaban por el simple hecho de aumentar su conocimiento, o en ese tiempo y hoy que se considera los intelectuales, o sea, los que más saben, los que más conocimiento tienen acerca de cierto tema o varios temas. Y esto mismo pues les estaba pasando a los corintios. Llegó un punto cuando Pablo se fue que empezaron como que cada uno a tomar su propia idea o su propio camino o su propio modelo de todos los predicadores o apóstoles que habían, y querían implementar uno sobre otro o imponer uno sobre otro, y es lo que pues empezó a armar todo lo que son las divisiones y los desórdenes en la iglesia en temas de conocimiento o temas doctrinales. Entonces, era ese mismo amor hacia la sabiduría humana lo que había conducido a una estigmación indebida de la dirección humana, y que a su vez había resultado en división entre ellos. Ahora, las escrituras dividen por lo general a todos los seres humanos en dos clases. El hombre natural, que se habla en el capítulo 2, o el hombre que no es espiritual, la persona no regenerada, o sea que es una persona que está gobernada por los instintos naturales. Eso también se verá más adelante cuando se toque las cartas de Pedro. Esta clase de personas no tienen al Espíritu Santo, como vimos en Romanos, y están bajo el dominio de Satanás, como también se vio en Hechos. Y es esclava del cuerpo y sus pasiones. Se verá más adelante cuando se toque el tema de Efesios. Pues Pablo toca ciertos temas que en las cartas que siguen desglosa un poco más. También es una persona que pertenece al mundo y simpatiza con él, y rechaza las cosas del espíritu. La persona que no es espiritual no puede entender a Dios ni sus métodos, sino que en su lugar confía en el razonamiento o las emociones humanas. Y está el hombre espiritual, que es la persona regenerada,
o sea, es la que tiene al Espíritu Santo. Esta persona piensa meramente en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios, como se vio también en Romanos capítulo 8. Esta persona cree en Jesucristo y se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu que vive en ella y resiste los deseos y el dominio del pecado, que también se vio en el libro de Romanos. Ahora, ¿cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? Pablo habla de esto y él dice que al aceptar la fe, la salvación provista por medio de Cristo, la persona se regenera. El Espíritu Santo le imparte una nueva naturaleza por la infusión de la vida divina. Esta persona nace de nuevo, se renueva y es una nueva criatura que recibe la justicia de Dios mediante la fe en Cristo. Aunque los creyentes nacidos de nuevo reciben la nueva vida del Espíritu, estos creyentes conservan la naturaleza pecaminosa con sus inclinaciones malvadas. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa que permanece en ellos no puede cambiarse a una buena. Se tiene que dar muerte y vencer mediante el poder y la gracia del Espíritu. Y cuando los creyentes la vencen al negarse a sí mismos, eso lo vimos en Mateo, y así poder quitar todo obstáculo o pecado y remover todas las tentaciones pecaminosas. Ahora, por el poder del Espíritu, los creyentes luchan contra la naturaleza pecaminosa. Ahí la crucifican y le dan muerte todos los días. Y mediante este proceso de renunciamiento y entrega a la obra de santificación del Espíritu Santo, así son librados del poder de su naturaleza pecaminosa y pueden vivir como creyentes espirituales. Pero lastimosamente no todos los creyentes hacen este esfuerzo requerido para poder vencer todo lo que conlleva la naturaleza pecaminosa, y es por esto que Pablo, cuando escribe a los Corintios, advierte que algunos aún se estaban comportando de manera mundana o no espiritual, en vez de resistir, y a menudo cedían por lo menos alguna tentación que les llegara. Y esto pues se reflejaba más que todo en celos y contiendas. Eso lo podemos ver en primera de Corintios capítulo 3, en los primeros versículos. ¿Qué pasaba también? Eran indiferentes y tolerantes con respecto a la inmoralidad dentro de la iglesia. Eso lo podemos ver en el capítulo 5. No tomaban en serio la palabra de Dios ni a su apóstol. Iban a los tribunales por asuntos triviales. Eso lo podemos ver en el capítulo 6. Recordemos que en ese tiempo, cuando habían disputas, iban ante un tribunal para que el juez pues tomara una decisión, ya que las dos personas involucradas o las personas involucradas, sean dos más, no podían ponerse de acuerdo y solucionar el problema entre ellos. Por lo cual estaban en peligro de desviarse de la sincera devoción a Cristo y adaptarse cada vez al mundo. Se apartarían de la fe si no estaban dispuestos a purificarse. Eso pasa en los capítulos del 1 al 2. Ahora, en los capítulos del 3 al 4, Pablo ataca la raíz de la cuestión, demostrando claramente la relación del ministro hacia Dios, hacia el uno para con el otro y hacia la gente. Mientras los corintios estaban gloriando de su intelectualidad y estaban divididos en cuanto a la dirección, estaban tolerando en medio de ellos la inmoralidad de la clase más baja.
Pablo, utilizando su autoridad apostólica, excomulga a la persona que está cometiendo la ofensa y por así decirlo, lo entrega a la mano castigadora de Satanás. Eso se ve más adelante en 2 Corintios, para que puedan ser traídos al arrepentimiento. Ahora, también algunos de los corintios que habían estado exponiendo a vituperio la causa de Cristo por ir al juzgado, como ya comentamos no hace mucho, los unos contra los otros ante jueces incrédulos, eso se ve en el capítulo 6. Pablo les dice claramente que si ellos han de reinar con Cristo y juzgar al mundo, y aún a los ángeles, deben ser capaces de juzgar sus propios casos y arreglar sus propias disputas. Palabras más, palabras menos, lo que Pablo les decía es que, como todos sabemos, al final se supone que todos reinaremos con Cristo. Así que si no son capaces de arreglar sus disputas entre ellos y tener que ir a un juez que probablemente no va a saber nada de Dios, ni de los mandamientos, ni nada, ¿cómo van a ser capaces de en la segunda venida y en el nuevo reino, por decirlo así, gobernar si no pueden arreglar algo tan sencillo como un desacuerdo? Bien, vamos bien hasta ahí. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? No, más que todo, vemos cómo todas esas cosas se reflejan hoy. Pareciera que algo o uno se sorprende de algo que pasaron más, por lo menos casi 2000 años, todavía se repita en las iglesias de hoy, ¿no? Bueno, y Dios es sabio que deja su carta como para que quede establecido los procedimientos, inclusive los tipos de correcciones que hay que hacer. Pero llama la atención que uno ve todo esto, ¿no? La división y todo. Y cómo se crean los grupos, inclusive en las mismas iglesias. Y la misma gente tiende a eso, ¿no? A buscar asociarse a ciertos predicadores, porque aquel predica mejor y aquel predica más elocuente y aquella iglesia hace más agradable el servicio y bueno, desafortunadamente es así y se sigue repitiendo en estos momentos. Listo, Dani, sigue. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Ahora, las palabras que se encuentran en el capítulo 6 son dirigidas en contra de una clase de gente que es conocida en la historia de la iglesia como los antilegalistas. Estas personas eran creyentes profesantes que, yendo al otro extremo del legalismo, se declaraban enteramente libres de los requisitos morales de la ley. De algunas de las declaraciones de Pablo, el efecto de que los creyentes no están bajo la ley y que no son justificados por ninguna observancia externa ocasionó que estos herejes interfirieran o infirieran falsamente que todos los actos exteriores eran indiferentes y que lastimosamente uno podía hasta llegar a ser criminal sin ningún tipo de repercusiones. Y al refutar este error, Pablo da énfasis en la santidad del cuerpo. En el capítulo 7, Pablo contesta una pregunta de los corintios concerniente al matrimonio. Ahora, cuando
se va a estudiar este capítulo, ya cuando pues cada uno lo lea pues en su casa, hay que tener en cuenta que, o recordar que estas declaraciones que están en este capítulo no son un mandato. O sea, no es algo de que tienes que hacer sí o sí, sino que son más que todo una sugerencia por un hombre como Pablo, que fue guiado por el Espíritu Santo, pero que también entender el contexto de que él está sugiriendo esto del matrimonio con relación a las consecuencias o condiciones que estaban pasando en ese momento los corintios, y también con relación a las persecuciones que vendrían pues para la iglesia. Y en el capítulo 8 trata de la cuestión de la libertad cristiana. Aquí se habla de algunos creyentes que habían sido salvos del paganismo, pero que se sentían libres en su conciencia para aceptar invitaciones a fiestas en templos de ídolos, porque razonaban ellos, eso se ve en el capítulo 8, versículo 4, el ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un Dios. Pablo reconocía estas razones, pero ¿qué pasaba? Él los amonestaba porque los creyentes que decían estas cosas, él mencionaba más que todo a los cristianos más débiles, por decirlo así, que no estaban familiarizados con este tipo de hechos, lo cual ocasionaría de que estos cristianos se tropezaran y cayeran en pecado al ver a un creyente que ya estaba esclarecido o bien establecido comiendo en un templo de un Dios. Aquí viene lo que dice, pues, más que todo, no hagas, o sea, no seas tropiezo para la otra persona. Entonces, ¿qué decía él aquí? Por más que tú ya seas un cristiano, que ya tienes tus conceptos claros, tus metas claras, no puede ser tropiezo para el que está iniciando o el que acaba de llegar. Entonces él ponía, si tú vas a un templo de un ídolo a comer, sabiendo de que toda la comida es consagrada pues a esos ídolos, y un cristiano que acaba de llegar te ve, para él eso sería controversial porque va a decir, o sea, que yo puedo seguir haciendo lo que yo hacía porque él lo está comiendo y él ya lleva más años, él ya lleva más tiempo en el evangelio y entonces se le es permitido. No es que esa persona lo hiciera porque creyera en eso, sino porque él decía, o sea, no hay ídolos, solo hay un Dios, todo, que sí es cierto, como aquí dice, Pablo reconocía esas razones, pero el cristiano que acaba de llegar no lo sabía, él no entendía razones todavía. Entonces, más que todo, el que dice, o sea, sean precavidos en lo que hacen, sean precavidos aún con lo que dicen en ese tiempo que era la comida de los ídolos. Entonces, sean precavidos en aún qué van a comer. Si saben que pueden hacer que alguien vuelva y caiga en pecado, mejor entonces no lo coman. A pesar de que usted sabe de que los ídolos no existen, no son nada porque solamente pues hay un Dios. ¿Todo claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo claro, Dani. Bueno, ahora vamos a, déjenme y pongo la otra diapositiva. No se me está reflejando las diapositivas, Dani. Se me Sí, yo la reflejó. quité para poner la otra. Ah, ok. Sí, ahora vamos hacia el capítulo 9. Y en el capítulo 9 se habla de la autoridad apostólica
de Pablo o la autoridad pues apostólica en general. Y ahora no me deja compartir. Pero no me está dejando compartir, denme un segundo. Bueno, mientras se están compartiendo las diapositivas, está como que cargando, no sé qué pasó ahora. ¿Alguno tiene algún comentario, alguna pregunta de lo que se lleva hasta ahora? No, no tengo pregunta, pero quiero decir, está muy bien, bien expresado, facilidad para enseñarlo. Entonces, tranquila, que todo está bien, todo está en orden. Bendiciones. Sí, esa discusión de qué es lícito y qué no siempre ha estado en la iglesia, ¿no? De hecho, hay unas iglesias que son más radicales que otras en ese sentido, pero obviamente, inclusive usted pueden ver pastores que se tomen una cerveza. De hecho, cuando nosotros fuimos a Argentina, que vivimos eso, que todos los pastores tomaban vino y nos ofrecían vino, nos ofrecían cerveza porque es lo normal, es la cultura, sí, de allá. De hecho, el judío también toma mucho vino. De hecho, no ve en la Biblia que se toma vino, pero ¿qué dice la palabra? No te embriagues con vino por una sencilla razón, porque puede ser piedra de tropiezo para alguien. Entonces, obviamente hay otras cosas que sí son abiertamente pecados, porque la fornicación y el adulterio sí dice que es pecado. Pero sobre el tomar, por ejemplo, no te dice que es pecado, pero lo que sí puede ser piedra de tropiezo a alguien, y eso sí es pecado. Entonces, porque igual dice la palabra de que no podemos ser piedra de tropiezo para los nuevos. Si es mejor inclusive ponerse una piedra con una soga en el cuello para y tirarse en un puente, imagínense, cuando somos piedra de tropiezo para los nuevos. Entonces, hay cosas que uno tiene que cuidarse ya y no andar por ahí dando eh, tanta papaya como para que nos podamos meter en problemas con el Señor, inclusive, simplemente por seguir la vida anterior, ¿no? Sabe que de tomarse una cerveza a tomarse 10, al que le gustó la cerveza en el mundo, o sea, se la va a tomar. Entonces va a dar papaya y ahí sí va a pecar, ¿sí? Porque va a hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces, esas son las cosas que cada quien realmente le dará cuenta al Señor. Y esas son las cosas que Pablo comenzaba realmente a alinear, ¿no? Llama la atención entonces que Corintios era una iglesia complicadita, ¿no? O sea, complicadita tanto en el tema ministerial, por el tema de divisiones, cada predicador quería tener su liderazgo y, y en el tema moral también era un tema complicado, Corintios. O sea, yo no sé si le damos gloria al Señor que pronto no tenemos casos extremos así en la iglesia, pero sí,
definitivamente. Estas son cosas que hay que predicarlas porque mismo Pablo las corrigió. Entonces hay que predicarlas. Entonces, espero que también aprendan de todo esto. Fíjense cómo estudiar la palabra uno se va dando cuenta de muchas cosas, ¿no? Del mismo contexto. Porque Pablo lo que hacía con las cartas era alinear a la gente, ¿no? A través del Espíritu Santo fundó la iglesia, dejó el fundamento, eh, dejó el fundamento y comenzó a trabajar en eso, se fue y dejó a la gente y la gente comenzó a meter el mundo en la iglesia, a meter el mundo en la iglesia. Y es tremendo esto, pasa normalmente. Y mucha gente le llevaba los comentarios a Pablo de las cosas que sucedían y fue necesario entonces, él manda una carta porque no tenía, en aquel entonces no había Zoom, no había Teams, no había Meet, como para hacer un Meet con la iglesia y corregir, no, tuvo que hacer una carta, pero esa carta es la que hoy nos sirve a nosotros de lineamientos, ¿verdad? Para también corregir las cosas que se presentan en estos tiempos. Ahora, aquí esto tiene que ser confrontativo, ¿no? Tiene que ser confrontativo. ¿Qué cosas moralmente hoy se están haciendo en la iglesia? Que inclusive nosotros estamos hasta viendo y estamos siendo muy permisivos, porque como iglesia también pecamos si permitimos que el pecado siga, ¿no? Y no hacemos nada. Sabemos que no tenemos que ser tan proféticos, ¿verdad? Que le volemos la cabeza a todos, pero tampoco ser tan light que permitir el pecado que eso era lo que le estaba pasando a Corintios, ¿no? Habían tantas cosas que, imagínate, llegar al punto de que Pablo cogiera a una persona y se la entregara a Satanás, tuvo que ser que él llegó a confrontarlo de tal forma que la persona no hacía caso. O sea, y antes que se perdiera su alma, se le entregó el cuerpo a Satanás, dice la palabra. Pero bueno, sigue Dani, muy buena explicación. Vamos para adelante. Listo. Ya ven las diapositivas. Sí, ya se ven. Listo. En el capítulo 9 se habla de la autoridad apostólica. En este capítulo, Pablo se defiende en contra de una pequeña sección de la iglesia que estaba negando su autoridad como apóstol. Una de las acusaciones era que no estaba pidiendo el sostén financiero porque le faltaba autoridad para hacerlo. Pablo menciona como prueba de su apostolado el hecho de que había visto al Señor y se refiere a ellos como una iglesia fruto de su ministerio. O sea que en el capítulo 9 nos vamos a dar cuenta en una primera parte que después de que Pablo empieza a mandar las respuestas por medio de cartas, la gente empieza a acusarlo de no ser un apóstol verdadero, ya que no estaba pidiendo ofrendas para él poder sostenerse, y sus argumentos eran de que Pablo no podía pedir ofrendas porque su autoridad apostólica no había llegado como al punto donde él podía pedirlas. Pero entonces Pablo se defiende y les dice de que pues prueba de su apostolado, además de haber visto al Señor, es la iglesia que fue fruto de uno de sus viajes misioneros. Y como segundo punto, él dice que hizo muchos sacrificios y había una buena razón, así como los atletas griegos, que durante su periodo de entrenamiento se negaban a sí mismos muchos placeres y comodidades y se sujetaban a tareas duras para poder ganar una corona de hojas. De la misma manera, él estaba dispuesto a hacer sacrificios para poder ganar una corona incorruptible. Entonces, ¿qué les decía Pablo? Y ahí es donde pues él ahí también empieza su comparación, de que así como en Grecia
los atletas se niegan tantas cosas, ya sea, digamos, alguna comida o salir o tomar o algo como hoy podemos ver en la actualidad, por ejemplo, los jugadores de fútbol cuando están en sus épocas pues de entrenamiento. Yo no sé de fútbol, pero algunas cositas sí me han contado los que juegan, que en sus tiempos de entrenamiento se les prohíben muchas cosas, pero es para que puedan estar pues ya enfocados tanto en salud como en mente en lo que están haciendo. Entonces, así como ellos hacen ciertos sacrificios para poder obtener algo, que en este caso pues ya sea ganar un partido, un trofeo, lo que sea, asimismo él estaba dispuesto en el ministerio a poder sacrificar cosas porque la recompensa iba a ser mucho mayor, que iba a ser, como él llama, la corona incorruptible. Bien, hasta ahí. Todo bien, Dani. Listo. Ahora, en el capítulo 10 al 14, él habla sobre el orden de la iglesia. Y bajo, pues, este título se miran 7 cosas, que va del capítulo 10, la amonestación en contra de caer de la gracia y la libertad cristiana y la idolatría. Eso se habla en el capítulo 10. En el capítulo 11 se habla de la conducta de las mujeres en las asambleas y los desórdenes durante la cena del Señor. En el capítulo 12 se hablan de los dones del Espíritu y su diversidad y distribución. En el capítulo 13 se habla del Espíritu que ha de regular el uso de estos dones. Y en el capítulo 14 se hablan de las reglas de su regulación en las asambleas. ¿Por qué Pablo habla sobre este orden? Porque aun cuando los corintios han sido partícipes de grandes bendiciones y han sido recipientes de la gracia de Dios, Pablo les amonestaba que hay una posibilidad de caer en su elevada posición espiritual. Una prueba de esto se hizo por medio de una comparación de ellos con Israel. En el capítulo 10, desde el versículo 14 al 33, Pablo continúa el tema que se vio en el capítulo 8, a saber, la libertad o con relación a la libertad cristiana en relación a frecuentar las fiestas paganas. Él decía que aquellos cristianos que se sentían libres de asistir a estas fiestas paganas, Pablo les pronunciaba una amonestación en contra de caer en los lazos de la idolatría, porque ese era pues el otro punto que él tocaba también en el capítulo 8, con los cristianos que iban pues a comer a los templos de ídolos. ¿Cuál es la otra parte o la otra cara de la moneda? Que por mucho que tú digas que el ídolo no es nada y solo hay un Dios, igual todos somos humanos, todos recibimos tentaciones, recibimos dardos del enemigo y siempre hay una rejita de posibilidad de que uno de los dardos llegue y vuelvas y caigas otra vez. Entonces, ¿qué es lo que les decía Pablo? Puede que tú digas mucho, pero hay la posibilidad de que por tú estar haciendo eso y que para ti es normal, vuelvas a caer en la idolatría porque ese es el ambiente en el que te estás manejando. Y no estás haciendo nada como lo decíamos al principio en los capítulos del 1 al 8, que desgraciadamente hay cristianos que no quieren tomar pues la milla extra y dar pues ese esfuerzo de crucificar la cultura pagana y esa naturaleza pecaminosa que tenemos por herencia. Y todo eso en conjunto en algún tiempo los podía volver a hacer caer en la idolatría de la que ya habían salido. Entonces, aun cuando estos cristianos, como ya estábamos diciendo, podían sentirse libres de disfrutar algunas libertades, valga la redundancia, se tienen que considerar
si estas indulgencias son para edificación de los creyentes en general. Entonces, era la otra cosa que les decía Pablo. Entonces, él les preguntaba, ¿y todas estas libertades o todas estas asistencias a fiestas paganas y todo, a los cristianos o a toda la comunidad cristiana, qué beneficio le trae? Porque si esto trae pues algún beneficio, vaya y venga, entonces uno dice sí se puede hacer, pero si no trae un beneficio, entonces ¿para qué lo estás haciendo? O sea, te estás perjudicando tú y estás perjudicando también a la gente que está a tu alrededor. Pablo daba un ejemplo y él decía que al comprar en la carnicería, los cristianos no han de inquirir si la carne ha sido ofrecida a los ídolos, para evitar una inquietud innecesaria en su conciencia. Pero si un cristiano acepta una invitación para comer con una amistad pagana y se le dice que la comida ha sido ofrecida a los ídolos, no debe tocarla, porque al participar de ella bajo esas circunstancias, le haría parecer que está condescendiendo con la idolatría y su acción sería una piedra de tropiezo para muchos, que es lo que hablábamos en el capítulo 8. Ahora, en el capítulo 11, del versículo del 1 al 17, Pablo trata acerca de la conducta de las mujeres en las asambleas. Recordemos igual que en ese tiempo las mujeres no podían hacer mucho o más bien podían hacer casi nada en esos tiempos. Entonces, por eso también Pablo le habla pues a las mujeres en temas de cuál es la conducta que deben tener. Y aún por estas cosas se han desatado muchas discusiones en la actualidad acerca aún del rol de la mujer dentro de la iglesia. Y como dije al principio, hay ciertos capítulos y ciertas cosas que Pablo dice que debemos entender que son en un contexto histórico y social completamente diferente al que estamos viviendo hoy en día. Porque si fuera igual, hoy no habría mujeres profetas, no habría mujeres que son apóstoles que Dios usa tremendamente, porque si siguiéramos en las mismas, pues Dios ni les hablara. Entonces, hay que tener en este capítulo 11, en los primeros versículos, entender que esto se basa en un contexto social e histórico completamente diferente al que tenemos hoy en día. Entonces, a primera vista, parece que los versículos tratan de la cuestión si se debe o no una mujer usar velo en las iglesias. Pero cuando se lee más profundamente, se puede descubrir que trata de la relación de la mujer al hombre, ordenada por Dios. En el versículo 3 aparece la clave de toda la sección de la primera parte del capítulo 11. Y es que en la época de Pablo las mujeres usaban un velo como símbolo de la sujeción al hombre. El evangelio le había dado a la mujer una libertad que antes nunca había tenido, aboliendo la distinción de los sexos en lo que concierne a la salvación y el estado de gracia. Parece que por causa de la libertad, las mujeres de Corintio reclamaban igualdad con el hombre en todo aspecto. Y como una declaración abierta de este derecho venían a profetizar y a orar. Como ya dije, esto es un contexto totalmente diferente al de ese tiempo. Ahora todos por igual podemos llegar y orar. Permíteme, Dani, vamos a poner la leña en el fuego. A ver, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4 pastoras en la congregación y hay 2 pastores en lugar de restauración. A mí una vez se me acercó alguien y me dijo, yo no asisto a tu congregación porque ahí hay pastoras y la palabra dice que la mujer no puede predicar en el púlpito.
Yo quisiera escucharlos a todos a ver qué argumentos le responderían a una persona de esa, inclusive bíblicamente, porque tendríamos que responderle bíblicamente también. Obviamente yo estoy contrario porque si tengo 6 pastores alrededor y predican en el púlpito es porque no estoy de acuerdo con eso, pero uno encuentra, y de hecho todavía, cuando se coloca alguna prédica de las pastoras en YouTube y abiertamente critican eso, ¿no? Fuera de la ropa, que es otra, que es otra historia, pero critican abiertamente de que la mujer no puede estar predicando en el púlpito. Que quiero escucharlos a todos porque esto es algo que definitivamente nos tiene que servir para escudriñar la palabra y entenderla. A ver las pastoras que dicen. Yo creo que una vez lo pregunté en el grupo de servidores, pero quisiera saber qué opinan, el resto de personas que opinan, los hombres que están aquí que opinan. Yo diría, pastor, que si tenemos el Espíritu Santo de Dios, todo el que es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. La palabra también nos dice que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Si tenemos el Espíritu Santo y Él quien nos dirige, cuando estamos preparando el mensaje bajo la dirección del Espíritu Santo y se está viendo la manifestación, porque no es la palabra de conocimiento solamente allí, sino que se ve la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué negarnos a que el Espíritu Santo se mueva y haga a través de las mujeres? Es sencillamente una cuestión de machismo, no sé, pero en la Biblia no encontramos que refuten a las mujeres. Es más, en la Biblia encontramos mujeres que servían y en la medida en que servían, la samaritana fue y predicó, estaba evangelizando y la que fue juez. No, hay muchas mujeres en la Biblia que Sí, servían al Señor. pero ojo con esto, son dos cosas diferentes. Porque el apóstol Pablo sí habla de que pueden predicar, pero él habla directamente en el púlpito. De hecho, lo que nos critican a nosotros es que le damos libertad en el púlpito. Es decir, yo te puedo asignar una prédica para este domingo y tú predicas en el púlpito. Eso es lo que la gente critica, basado en este versículo, ¿no? Basado en ese versículo. El resto de que se coloquen velo o no, nosotros no utilizamos velo. Entonces eso no aplicaría. Pero sí Pastor, el tema de predicar en el púlpito. A ver, quiero escucharlo. esa respuesta te la tengo con más claridad para el jueves, porque la voy a estudiar detenidamente, pero el hecho claro está en que el que hace el llamado es el Señor. El que hace el llamado, como lo vimos en Hechos, y escoge es el Espíritu Santo. Entonces, si Él escoge mujeres para esa obra, ¿quién puede decir en esta tierra que no es así? Y si vemos el respaldo de Dios para nosotras, las mujeres que predicamos, ¿quién puede decir, quién puede llamar malo o inmundo o sucio o que está prohibido a lo que Dios ha dicho que sí? Eso para mí está bien claro así, bien claro. Y ahí nos encontramos en Hechos, cuando estudié Hechos, de cómo las mujeres, porque yo antes sí creía que de verdad las mujeres no podían hacer nada, no podían intervenir en nada. Y no es así. Las mujeres tenían unas buenas funciones y muy determinantes en el ministerio en el Señor. Pero ahora en la actualidad, el que llama es el Espíritu Santo. Entonces, a lo que Dios ha llamado para romper muchos esquemas, nosotros no le podemos decir que eso está prohibido, porque le vemos el respaldo y vemos cómo Dios usa a esas personas y vemos que Dios está en el asunto. Entonces, pero voy a fundamentar con versículos y todo eso para el próximo jueves, lo prometo. Listo, listo. Un reto. A ver,
Las otras pastoras, a ver. Defiéndanse, pastoras. Fíjense que es que nosotros constantemente nos estamos encontrando a críticas del mismo enemigo, hasta para dañar ministerios, ¿no? Porque esto puede frenar a cualquiera y poner en duda cualquier ministerio de una mujer que esté realmente siendo utilizada por el Señor. Bueno, hay algo, y es que nosotros tenemos que tener en cuenta, por lo menos en el Antiguo Testamento, el Señor utilizó a Débora. Débora fue una juez, ¿verdad? O sea, para mí una juez es como si hubiese sido una pastora. O sea, era la que llevaba, ¿verdad? Esa parte a un ministerial. Dice que Débora se sentaba debajo, o sea, debajo de un árbol y ahí iban a buscar como el consejo. Entonces, yo creo que hay que entender de pronto era el contexto que estaba manejándose en los corintios en ese tiempo, lo que se estaba dando. Como hemos visto, Corintios tenía una mezcla de muchas cosas. Entonces, no podemos desligar lo que sucedía, esa parte histórica que estaba sucediendo en Corintios, y creo que el Señor llamó de forma especial, y como lo decía ahorita igual la pastora Rocío, cuando el Señor llama, no creo que mire que si es hombre o si es mujer, no, Él llama definitivamente y da al corazón que está dispuesto. Entonces, creo que el mismo hombre es el que pone muchas trabas o muchos peros, porque inclusive no solamente a la mujer, hay hombres que no permiten que alguien se suba al púlpito sin saco o sin corbata. Ya, o sea, entonces si no hay saco y no hay corbata no puede predicar. Entonces son cosas que de pronto o normas que de pronto se han establecido que limitan el poder mover el mover especial del Espíritu Santo por cosas de pronto de forma. Entonces, no, yo creo que cuando el Señor da y dice, y da una palabra y dice, yo voy a hacer contigo algo especial, o sea, puede rampaguear, tronar, lo que sea, pero si el Señor lo dijo, el Señor lo hará y utilizará como Él quiera, al que Él quiera. Entonces, creo confiadamente que el Señor ha llamado a mujeres también de verdad a poder ministrar su palabra. Pastor Carlos, yo quisiera hacer un aporte. Claro. ¿Quién habla? Caterine, yo no soy pastora, pero tengo un aporte. Dígame. Yo me Esos estoy son los leyendo- aportes que sirven porque necesitamos. ¿Qué opina la congregación de esto? Sí, sino que como el llamado fue para las pastoras, pero por eso no soy pastora, pero sí quiero comentar que yo me estoy leyendo un libro ahora mismo que se llama Mujer Segura de Sí Misma, escrito por Joyce Meyer. Y ella tiene un capítulo que se titula Emplea a Dios a las mujeres en el ministerio. Entonces hay unos parrafitos pequeños que me gustaría leer como aporte a la pregunta que usted está haciendo. Entonces, bueno, déjenme ir, les leo lo más importante. Bueno, lo que decía la pastora Alexandra, por ejemplo, aquí Joyce Meyer dice, mujeres en el ministerio, una tradición ordenada por Dios. Si miramos a Miriam, Débora, Esther y Ruth en el Antiguo Testamento, o María, la Madre de Jesús, María Magdalena o Priscila en el Nuevo Testamento, vemos fácilmente que Dios siempre ha usado mujeres en el ministerio. Débora fue una profetisa y una jueza. Como profetisa fue un portavoz de Dios. Como jueza tomó decisiones en nombre de Dios. Si Dios no quisiera emplear mujeres en el ministerio, ¿por qué las incluyó en los acontecimientos más importantes de la vida de Jesús? Me parece que Dios, dice Joyce Meyer, les dio a las mujeres un lugar de honor, más bien que excluirlas, como algunos hombres han intentado hacer. Y luego resalta el versículo de Joel 2, capítulo 2, versículo 28 y 29, que dijo que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No dijo que solamente los hombres profetizarían. Profetizar puede significar la misma cosa que enseñar o predicar. Significa simplemente hablar la palabra inspirada por Dios. Dijo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y por último, ella cierra diciendo,
Yo no puedo ser responsable de lo que otras mujeres hagan, pero en lo que a mí respecta, puedo decir sinceramente que cuando enseño la palabra de Dios, no me veo a mí misma ejerciendo autoridad sobre hombres o mujeres. Simplemente uso el don de comunicación que Dios me ha dado para cumplir el llamado a enseñar que puso en mi vida. Quiero ayudar a las personas a entender la palabra de Dios para que puedan aplicarla fácilmente a su vida diaria. Cuando celebro una reunión pública, considero tener autoridad sobre esa reunión y ser la responsable de guardar el orden. Pero vuelvo a decirlo, nunca he considerado tomar autoridad sobre las personas. Porque ella habla en este libro de que puede ser mucho, también se debe al machismo de la época y de que los hombres creen que las mujeres los van a mandar o los van a dominar. Y ella habla aquí de que no se trata de dominar ni de mandar, sino de compartir, o sea, de comunicar lo que la enseñanza dice, lo que las escrituras dicen. Básicamente eso es lo que quiero resaltar de ese capítulo. No, muy interesante el aporte, gracias, muy bueno, y es cierto. Pero bueno que ustedes se pongan a pensar en todo esto, ¿no? Porque alguna vez le va a salir a alguien con esto. Hubo una familia que se fue de la congregación porque el varón me dijo una vez que yo tenía que utilizar los nombres en hebreo, ¿no? Del Señor. En vez de decir Jehová, en vez de decir Jesús, yo tenía que decir Yahvé o Yahweh, como le dicen los judíos, y Yeshua, ¿no? Y que yo tenía que practicar las fiestas, que son las 7 fiestas sagradas. Yo le dije, papá, te tienes que ir porque yo no me voy a judaizar. Y de hecho yo le dije, tendríamos que arrancar una parte que dice mismo Pablo, donde le dice a Pedro que por qué quiere judaizar a los gentiles, si esa es una carga que ni siquiera los judíos podían llevar, ¿sí? En cuanto a inclusive a la circuncisión. Entonces Dios no está llamándonos a judaizarnos. Y uno tiene que entender el contexto de por qué la mujer en la cultura judía, en las congregaciones no habla. De hecho, si usted investiga, y qué bueno que la pastora Rosy investigue eso, cómo es en la sinagoga. Y las mujeres la colocan en un mezanine aparte allá, y quienes se congregan realmente son los hombres. Pero es una cultura donde el hombre juega un papel muy importante y asume la responsabilidad del sacerdocio, ¿sí? De hecho, un hombre en la cultura judía nace para practicar el sacerdocio, no solamente en la cultura judía, en la cultura oriental, ¿sí? Prácticamente en toda la cultura oriental, el hombre juega un papel importante, cosa que en la cultura occidental no es así. Entonces, de hecho, tiene más oportunidades la mujer occidental que una mujer oriental de poder desempeñarse en la labor ministerial. Entonces, hay que entender la cultura en ese momento y en estos tiempos. Todavía usted ve que los que se congregan en una sinagoga son los hombres y las mujeres no juegan mucho papel ahí. Eso siempre ha sido así. Inclusive hasta en los árabes, los musulmanes, juegan un papel más importante los hombres en el culto que la mujer. Eso es por cultura, porque usted lo busca en la historia, aún de la Torá, y no se habla de eso. Lo que sí es cierto, por cultura, siempre en la cultura judía se contaban hasta los hombres. Algo que sí no se puede quitar, y es que la cabeza, el Señor la instituyó así como en una familia es el hombre. Y de pronto, ahí lo que pasaba en Corintio era, digo de pronto porque habría que preguntarle a Pablo cuando lleguemos allá arriba, o al mismo Espíritu Santo aquí que nos revele, pero bueno, Pablo nos sacará de la duda qué fue lo que interpretó con el Señor. Porque sí es cierto que muchas veces se mueve lo jezabélico más en la mujer que en el hombre. Eso no quiere decir que Jezabel no esté en el hombre, pero más en la mujer que en el hombre, y es una realidad, porque así se manifestó Jezabel. Y son las cosas que inclusive en Apocalipsis el Señor dice que algunas iglesias consienten a Jezabel. Son esas cosas, ¿no? Sobre todo con lo profético, porque hay ministerios proféticos de mujeres que sí
que son jezabélicos y manejan Jezabel. Pero lo que sí es cierto, y yo comparto que la mujer tiene la misma oportunidad que el hombre. De hecho, son más expresivas las mujeres en las congregaciones que los mismos hombres. Un ejemplo es esto. Conté aquí, de todo, el 90% son mujeres. Poquitos hombres los que están conectados. Y eso siempre es así. En mis devocionales, en los servicios, la mujer juega un papel más participativo que el mismo hombre en la cultura occidental. Para la cultura occidental, el ser sacerdote o inclinarse a practicar el ministerio es síntoma hasta no sé si debilidad o algo así. No es normalmente visto de una persona que de pronto es aguacatada o eso. De hecho, es como si fuese para los estudios un nerd, ¿no? Pero fíjense que esto trae mucha controversia y el enemigo se aprovecha de eso. Y espero que aquí no pase eso, que alguien le diga y usted se amedrente porque alguien le dice que no es capaz de poder subirse a un púlpito. Algo pasaba en esa congregación que Pablo mandó a callar a las mujeres. ¿Sí? Eso sí es cierto. Algún desorden, algo que no se sujetaban, y públicamente en una carta las mandó porque literalmente dice que la mujer no puede hablar en la congregación. Y eso es lo que mucha gente se agarra, ¿no? Pero igual, así como a mí me critican en no practicar o no judaizarme, el que se quiera judaizar tampoco es pecado, al contrario, si quiere practicar eso es porque Dios lo llamó a judaizarse. Pero no podemos estar practicando una cosa occidental y otra cosa judaica, o sea, o somos o no somos. Entonces, Dios no me llamó a judaizarme, tampoco me llamó a anular a una mujer, porque no practicamos el culto judío, ¿sí? No practicamos el culto judío. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, quiero dar mi posición aquí, como varón, como cabeza ministerial, para que ustedes sepan, y que esperaría que las mujeres, así como espero que los hombres se levanten, también ejerzan su ministerio, ¿no? Pastor Carlos, y con Dígame. respecto a lo que usted está diciendo, aquí hay algo que me gustaría destacar también del capítulo que le decía. Aquí Joyce Meyer dice, permítame decir una vez más que mucho de lo que Pablo dijo respecto a las mujeres es relativo a un tiempo específico de la historia de la iglesia, y ese tiempo ha pasado. Por último, déjeme decir que algunos estudiosos creen que Pablo le estaba hablando a una mujer específica que estaba engañada y fuera de orden. Él quería, o sea, Pablo quería que ella aprendiera la manera apropiada de conducirse, o sea, de comportarse, pero debía aprenderlo en casa y no durante el servicio de la iglesia. Hasta que ella aprendiera, le prohibieron hablar en la iglesia o enseñar de forma alguna. Joyce Meyer explica aquí lo que usted dice, que como los hombres son los que lideran y las mujeres se quedan atrás, ellas en esa época no estaban muy bien educadas y de pronto no sabían conducirse de la manera correcta en la iglesia. Y por eso de pronto Pablo se dirigió a una mujer en específico que no sabía comportarse. Pero es que eso se debe también a que las mujeres no tenían la oportunidad de educarse, que las mujeres no sabían cómo debían comportarse. Y esos tiempos ya han cambiado, porque pues ya las mujeres hoy tenemos educación, ya las mujeres tenemos acceso a muchos recursos que los hombres también. Entonces Joyce Meyer dice que eso fue, que Pablo lo dijo por algo específico que pasó en esa época, pero que eso no quiere decir que las mujeres no podamos ponernos en un púlpito a predicar. Ok, bueno, y de hecho ya ni púlpito tenemos, ahora todo es virtual, entonces ahora sí hay que predicar en todos lados. Bueno, listo, ok. Cerramos el paréntesis, Dani, puedes seguir. Gracias por sus aportes. Listo. Ahora, en los versículos restantes del capítulo 11, Pablo trata acerca de los desórdenes en la cena del Señor. Tal parece que antes de participar de la cena del Señor, los creyentes participaban de una comida común juntos, conocida comúnmente como la fiesta del amor. Durante la fiesta mencionada,
Muchos de los corintios habían cedido a la glotonería y a la embriaguez. Eso se puede ver en los versículos 20 al 22. Y esto resultaba en que no estaban en condiciones adecuadas para participar de la cena del Señor. Después de que Pablo explicara lo sagrado y el significado de la cena en los versículos 23 al 26, él les amonesta a los cristianos en contra de participar de ella indignamente, para que no caigan bajo el castigo divino. En los capítulos 12, 13 y 14, Pablo trata el tema de los dones espirituales. En el capítulo 12, él trata acerca de la diversidad y distribución de los dones. En el capítulo 13, él habla acerca del espíritu que debe caracterizar su uso. Y en el capítulo 14, de las reglas que rigen su manifestación en las asambleas. Él dice que el Espíritu Santo se manifiesta mediante una variedad de dones espirituales que se les da a los creyentes. Esto él lo dice en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y estas manifestaciones del Espíritu son para la edificación y santificación de la iglesia. Ellas se dan según la voluntad del Espíritu cuando surge la necesidad y de acuerdo con el anhelo del creyente. Asimismo, pues Pablo les decía que algunos dones pueden manifestarse por medio de una persona de manera regular y un creyente puede tener más de un don para necesidades especiales. Y que el creyente debe desear los dones y no un solo don. Eso lo dice en el capítulo 12, versículo 31. Ahora, él también les advertía de que no es bíblico ni prudente suponer que porque alguien ejerza un don espectacular, por decirlo así, esa persona tiene una espiritualidad más alta o es más espiritual que una que tenga dones menos espectaculares, entre comillas. Además, también les decía que tener un don no significa que Dios aprueba todo lo que hace o enseña esa persona. Por lo cual no debe confundirse o no deben confundirse los dones espirituales con el fruto del Espíritu, que se relaciona más directamente con la santificación y el carácter cristiano. Eso se verá más adelante en Gálatas. Que les decía también que Satanás o los falsos obreros que se disfrazan de siervos de Cristo pueden falsificar la manifestación del Espíritu mediante los dones. El creyente no debe creerlo no debe creer en toda manifestación espiritual, sino que debe probar los espíritus para ver si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Eso se verá más adelante, esa parte que habla Pablo en 1 de Juan, más que todo en el capítulo 4. Y ahora, ¿qué es eso de probar los espíritus? No es nada extraño, sino que a eso se le dio el nombre porque antiguamente, si mal no me equivoco, más que todo eso lo hicieron los apóstoles cuando iban a buscar al reemplazo de Judas, y ellos tiene un nombre hebreo, no recuerdo muy bien el nombre, pero era como dejarlo pues a la voluntad de Dios. Entonces ellos esperaban, hacían algo y esperaban a que Dios les respondiera. En el caso, por ejemplo, del reemplazo de Judas, ellos tenían a los candidatos y ellos esperaban como que, bueno, fueron descartando hasta que ya les quedaron unos cuantos, o sea, muy pocos, y esperaron ahí, dependiendo, ahí sí era como que el espíritu o la espiritualidad de la persona, si era de acuerdo al propósito que tenían los apóstoles. Y fue por eso que se escogió al reemplazo. Entonces ahí es a lo que Pablo se refiere con probar los espíritus. O sea, no es nada extraño porque suena extraño, pero no es nada loco ni nada parecido, sino es más que todo mirar
si lo que se está haciendo desde el lado espiritual o desde el mundo espiritual es algo que viene de parte de Dios o es algo que está viniendo de donde no tiene que venir. Porque recuerden que aún la palabra nos dice que los demonios aún pueden hacer milagros. Entonces, por eso es que Pablo les decía, no se confíen de cualquier persona que pueda usar un don o pueda hacer una manifestación de un don, porque aún Satanás o los falsos profetas o falsos obreros pueden vestirse como servidores de Cristo, pero no lo son. Y por último, en Pablo, más que todo en el capítulo 12, les enumera la diversidad de dones que el Espíritu Santo da a los creyentes, como sabiduría, conocimiento, fe, dones de sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, entre muchos otros dones que se conocen pues hoy en día. Bueno, hasta aquí llegamos por el día de hoy del capítulo 14. Mañana damos el 15 y el 16 y empezamos con segunda de Corintios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mañana no, mañana es Perdón, sábado. el jueves, perdón. Sí, mañana te Se me conectas. olvidó que era viernes. ¿Mañana qué? Te conectas tú sola. No, se me olvidó que era viernes. El jueves. Ok, no, perfecto, Dani. Muy bueno, excelente. Te felicito. Bueno, gloria a Dios. ¿Algún comentario de alguien más? A ver. Bueno, no. Gracias, Dani. Excelente tu exposición. Y quería agregarte que en esa escogencia de el que iba a reemplazar a Judas, aprendí, pero de una manera especial, que el que escoge es el Espíritu Santo de Dios, es el que elige. Y así como tú dijiste, ellos fueron descartando gente, quedaron 2 nada más, y cuando ya para seleccionar al que iba a ser el reemplazo de Judas, le preguntaron al Señor, bueno, Señor, aquí están estos 2, dime, pues, tú eres el que conoces el corazón de cada uno y dime de estos 2 cuál es. Pero ya habían, ellos habían seleccionado personal con unas características muy, muy exigentes, entre eso, de buen testimonio, de gente responsable en las cosas del Señor, de buen nombre, de gente muy, muy responsable en los cumplimientos de las tareas, o sea, ya con unas características especiales. Pero la estocada final la dio fue el Espíritu Santo, y me llamó la atención algo. No se elige por la necesidad de llenar un espacio. En realidad, el que hace la elección mirando el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Así que muy buena tu enseñanza, mami. Gracias por todo tu aporte. Sí, muchas gracias. Muy, muy clara la enseñanza. Amén, así es. Muy claro. Gracias, Daniela. No, sí necesito que Andrea y ¿cómo que se llama? Alexandra también, ¿qué se llama, verdad? Las que son de Argentina y también los de Panamá. Como son temas que se mete mucho la cultura y el comportamiento de la cultura en el hombre y que van a afectar de todas maneras la convivencia en las iglesias y todo, sería bueno como saber cómo se comportan allá las personas en la iglesia y cómo ven esto, ¿no? Porque hay mucha iglesia también. Por ejemplo, como yo dije, el caso de cuando yo fui a Argentina, de que el vino allá es tan normal y aquí tomar algo en público nos critican, ¿no? Que igual
será también, inclusive de allá para acá también, ¿no? Cualquier predicador de Argentina que venga acá encontrará temas que en Argentina son más críticos que en Colombia, que es un tema de cultura, no es un tema ni siquiera a veces de pecado como tal, pero igual eso hay que tener todo eso con mucho respeto y mucho cuidado, ¿no? Es decir, sería bueno escucharte, Andrea, la próxima vez, todo eso que escuché por allá, ¿oíste? Sí, acá en la iglesia, bueno, yo cuando comencé a ir, era una iglesia chiquita y el pastor era más bien el que estaba en todo. Cuando pude asistir a otra, veía que estaba separado las mujeres, trataban con las mujeres, los hombres con los hombres. La mayoría de las veces predican los hombres, pero la mujer sí está incluida, no se ve eso tanto acá. Y otra cosa, el tema ese del tomar un vino, eso, el pastor nos decía a nosotros que bueno, que él tenía que fijarse también de acuerdo a las personas que estaban en su iglesia, y él no tomaba para que, obviamente, para no ser tropiezo para el otro. Que no debíamos emborracharnos, pero tratar también de ser empáticos con los otros. O sea, Así es. no, Y el no tema del vino, como que hay otros que no toman nada. Así es. y hablo del tema del vino porque en Argentina hay viñedos, ¿no? Entonces, sobre todo más Sí. por tu tierra, que allá en, ¿cómo que es? ¿Cómo que Yo es tu estoy en tierra? Córdoba, pero En Córdoba. el tema del vino está en La Rioja, en Catamarca, para aquellos lados. Ok, entonces Argentina es productor de vino, cosa que no es Colombia, entonces, para que lo tengan en cuenta. Es como si la carne, por ejemplo, toda la India en una región no coman carne, el argentino que come carne, ¿verdad? Sí, Para a la India, entonces se va a encontrar de que allá es contraproducente comer carne. E igual, o sea, un tema de cultura, ¿no? Entonces hay que tener todo claro. eso en cuenta. Ok, Así es. listo. Gracias, Andrea, por tu aporte. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves. No se lo pierda, muy interesante. Van los temas y apenas estamos empezando. No vamos ni siquiera por el 50% del Nuevo Testamento, pero bueno, ahí vamos. Dios les bendiga. Chao. Bendiciones. Gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones.